Las Moradas, un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación, en conjunto con CIMAC. Las Moradas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carolina Damián. Bienvenidas a su espacio Las Moradas. Como siempre, estamos transmitiendo desde el sureste mexicano para el mundo con temas de interés social y sobre todo con perspectiva de género en temas de salud y migración. Para comenzar, estaremos abordando el día de hoy el Día Internacional contra la Discriminación Racial y también contaremos con la cápsula informativa de Miriam González desde el Instituto para las Migraciones IMUMI, con Erika Vázquez desde Comunicación de Foca y desde El Salvador con Radio Victoria con su nota semanal como siempre. Muchísimas gracias por sintonizarnos en diferentes partes del mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar siempre en nuestra programación. Los números en cabina para CIMAC Radio es 55 35 08 47 61. Repito, 55 35 08 47 61. Escríbanos y con muchísimo gusto atenderemos sus mensajes. Pero antes de comenzar con toda esta programación, nos vamos a ir con una melodía para ir arrancando motores en este día de Las Moradas. Comenzamos, quédate con nosotras y regresamos con más información. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 08 47 61. 5535 08 47 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Mujer migrante, si viajas a otro país o comunidad para buscar trabajo, mantente alerta. Nadie puede quitarte tus documentos, encerrarte o forzarte a hacer algo que no quieras. La explotación laboral y sexual es una forma de trata de personas y es un delito. Si estás en peligro, pide ayuda. Tienes derecho a ser protegida. En Honduras, llama al 911 y en Guatemala al 110. En México, llama o comunícate vía WhatsApp al 800-5533-000. Las mujeres migrantes merecen un camino seguro. Este es un mensaje de la Fundación Panamericana para el Desarrollo PADF, financiado por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos y no refleja necesariamente las opiniones del Departamento de Estado. Las Moradas. Todas aquellas acciones, conductas, actitudes que tengan por objeto la discriminación, distinción, exclusión o restricción a que toda persona se desarrolle en condiciones de igualdad de los derechos humanos es un acto de racismo. El 21 de marzo de 1960, la policía mató a 69 personas que participaban en una manifestación pacífica realizada en Shaperville, Sudáfrica, para protestar contra las leyes de pases del apartheid que impedían el libre movimiento por el territorio de la población de raza negra. La ONU eligió esta fecha para celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial con el fin de combatir y erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas de intolerancia que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo. Erika Vázquez nos comenta. Con información de N+, el racismo sigue siendo un factor que impide a las mujeres morenas, indígenas y afrodescendientes acceder a las mismas oportunidades laborales que los hombres en México. Como personas que queremos acceder a tener trabajo porque necesitamos comer, pero hay un canon que te dice sí, pero tú no.
tú no vas a poder acceder a aspirar a ser la jefa o a aspirar a ser una gerente. Explica Cristina Giles, cofundadora de la Red de Mujeres Afrodescendientes en Ciudad de México. En México y el mundo, las mujeres ocupan empleos más precarios que los hombres, de acuerdo con el informe de desigualdades publicado por la organización Oxfam. Organizaciones y colectivas señalan que esta desigualdad laboral se origina por el machismo, racismo y la discriminación que se produce en las empresas. Hay sistemáticamente distintos tipos de discriminaciones, no nada más por ser mujer, sino por ser una persona que es parte de una comunidad indígena, de comunidades afrodescendientes, o simplemente experimentar el racismo por ser una persona racializada influye en los estereotipos laborales. En promedio, por cada 100 pesos que los hombres mexicanos ganan al trimestre, las mujeres perciben 65. Es decir, el 35% menos según cifras del INEGI. Además, frente a la falta de oportunidades, optan por el sector informal para obtener ingresos. Hasta diciembre pasado, del 54% de las mujeres trabajaban en esta condición, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. La situación estructural en la que están las pone en una situación de desventaja. De entrada, son más pobres, tienen menos acceso a la salud, a la educación, tienen en términos de acceso a las oportunidades laborales por lo mismo. Cuando la discriminación por cuestiones raciales se combina con la discriminación por género, los efectos se potencian. Así, la violencia contra la mujer basada en el origen étnico o la raza es considerada uno de los casos más claros de discriminación interseccional, o sea que aquella en la que intervienen diferentes bases o factores de manera simultánea. El racismo y el sexismo interactúan, creando múltiples niveles de injusticia social y desigualdad, es decir, una doble discriminación cuando se dan juntos. Existe una discriminación potenciada que nos coloca en desventaja inmerecida casi de manera permanente. La situación de vulnerabilidad para las mujeres es casi permanente desde que nacen hasta que mueren. Viven en este tipo de múltiples situaciones de discriminación. Para minorizar estos problemas, es importante empezar a combatir esta desigualdad con políticas públicas adecuadas. Las organizaciones proponen al Estado mexicano y a las empresas crear un registro de mujeres racializadas en los puestos de trabajo para identificarlas y evaluar el problema. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del movimiento de parteras de Chiapas, Nix y Shim. Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes, porque, bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia. Nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero, y si no cumplimos con el pago de ese dinero nos matan en frente de quien sea. Entonces vinimos huyendo de estas cosas, y a lo que entramos al país mexicano hay veces que nos extorsionan, nos piden dinero o nos agarran de una manera agresiva. Le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes, y que nos den trabajo, que a veces nos entiendan, porque el camino no es fácil, es muy difícil. Las Moradas. Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, las mujeres migrantes representan entre el 48 y el 50% de las personas migrantes en el mundo. En México, 3 de cada 10 eventos de detención son de mujeres, según datos de la Secretaría de Gobernación, mientras que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados reporta que desde hace una década, 4 de cada 10 solicitudes de asilo son de mujeres. Sin embargo, en la oferta informativa, las experiencias de las mujeres migrantes quedan reducidas a relatos aislados y no a una narración estructural que explique las causas y consecuencias de la violencia de género en el contexto migratorio. Mientras las políticas migratorias se endurecen y los flujos migratorios aumentan, es crucial observar cómo los medios de comunicación abordan este tema, especialmente cuando se trata de mujeres. Sin una perspectiva de género adecuada, pueden perpetuar estereotipos, invisibilizar la violencia que enfrentan las migrantes o contribuir a su revictimización. La Plataforma de Acción de Beijing, que este año conmemora 30 años desde su adopción, establece en su capítulo J la urgencia de fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de comunicación e incrementar su acceso a puestos de decisión dentro de los medios de comunicación. Después de 3 décadas, el sexto monitoreo global de medios encontró que para 2020 en México las mujeres estuvieron presentes en las noticias en un 25%. Solo 15% de la información se centró en los temas relacionados con las mujeres y apenas el 4% de las noticias cuestionaron los estereotipos de género. Si bajamos la lupa al tema migratorio, en 2020 el Instituto para las Mujeres en la Migración encontró que de las 1.432 notas analizadas en 6 países, apenas se publicaron 3 notas sobre las mujeres migrantes. Ninguna cuestionó los estereotipos de género, pese a que su experiencia migratoria está marcada por múltiples formas de violencia y discriminación, la cual exige un enfoque informativo que las reconozca como sujetas de derechos y no únicamente como víctimas de un proceso de despojo. Si nos centramos en la narrativa, predominó la voz de los gobiernos, reforzando el discurso oficial, algunos basados en eufemismos. En 8 de cada 10 notas se vinculó la palabra migración a crisis, violencia, peligro o muerte. Esta aproximación a la cobertura periodística nos demuestra que no existe un reflejo de los temas de las mujeres y cuando enfocamos en las migrantes, básicamente desaparecen de la oferta informativa. Es importante recordar que los medios de comunicación desempeñan un papel crucial, ya que su enfoque puede influir profundamente en la percepción pública de las mujeres migrantes y por ende en las políticas migratorias que se implementen. Un ejercicio periodístico con perspectiva de género puede visibilizar las dinámicas de poder que afectan a las mujeres y destacar cómo las políticas migratorias y las condiciones sociales y culturales incrementan su vulnerabilidad. La agenda de la Plataforma de Acción de Beijing, a 3 años de su implementación, debe ser un recordatorio de que la igualdad de género y la justicia migratoria van de la mano. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI. El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes. Merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Suroriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952. Las Moradas. Las Moradas también se escucha en Radio Victoria, Cabañas, El Salvador. Saludos desde Radio Victoria en El Salvador, soy Roxana Laínez y estoy lista para compartir con ustedes la nota informativa desde este medio de comunicación comunitaria, por supuesto acá en El Salvador. Le contamos hoy en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, ponemos el foco en la lucha de los pueblos afrodescendientes en El Salvador, quienes siguen enfrentando desafíos en el reconocimiento de su identidad y derechos.
El 21 de marzo fue declarado por la ONU como una fecha para recordar la lucha contra el racismo y la discriminación. En El Salvador, la comunidad afrodescendiente ha mantenido una resistencia histórica frente a la invisibilización, la falta de políticas públicas y la discriminación estructural. Gustavo Martínez de la Asociación Azul, una organización afrodescendiente en El Salvador, señalan que el racismo persiste de manera cotidiana, muchas veces disfrazado de estereotipos y prejuicios que refuerzan la exclusión. Bueno, concretamente en El Salvador esta discriminación racial pues, se ve en distintas esferas, ¿verdad? Pero para hablar de algunas muy puntuales, y como yo venía mencionando este tema de las novelas o de cómo afectan estos grandes medios de comunicación en generar mensajes que quedan dentro del imaginario colectivo y nos hacen ser o tener una percepción, una tendencia más hacia un lado, hacia otro, querer más a un determinado grupo u otro, o tenerle miedo o desconfiar de otro grupo, pues esto también se va trasladando, transmitiendo de generación en generación. Tenemos familias que cuando nace un niño o una niña y la niña o el niño nace con un color más claro, pues pareciera ser que hay una mayor alegría, ¿verdad? Pareciera ser que hay esa familia ha tenido suerte. En el caso cuando aparece un niño o una niña con un tono pues, más cafecito, más oscurito, pues ahí pareciera ser de que la alegría tal vez no es tanta, ¿verdad? Tal vez no se ve de una manera tan radical, pero existe este racismo un poquito disfrazado, ¿verdad? Como muy sutil, como que las personas, qué bonito que nació sano el niño, pero como que nació morenito, ¿verdad? Además se refirió a las poblaciones indígenas, quienes desde la invasión de los españoles a América continúan sufriendo discriminación en El Salvador, y quien además lamentó la falta de políticas que garanticen sus derechos. También tenemos a las poblaciones indígenas, que es la misma situación. En algunos casos de ambas poblaciones pues puede ser más radical, ¿verdad? Entonces estos elementos están permanentes. Lastimosamente no podemos hablar de políticas públicas o de programas de gobierno o algunos elementos que permitan sensibilizar a la población, uno, en el tema de la historia de nuestras poblaciones indígenas y afrodescendientes, y dos, también de estos temas que son importantes hablar sobre la discriminación racial y todo lo que conlleva estos elementos, que como digo, pues somos una sociedad que poco ha conocido sobre eso, pero que reproducimos estos roles en nuestro diario vivir, ¿verdad? Y que cada vez se va profundizando cada vez más y se va normalizando porque asumimos que eso no existe, pero lo seguimos reproduciendo. En este Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la voz de las comunidades afrodescendientes en El Salvador resuena con más fuerza, exigiendo igualdad, justicia y respeto a su identidad. Hasta aquí con esta nota informativa. El 21 de marzo de 1960, la policía abrió fuego contra los participantes en una protesta pacífica contra la ley de pases que tenía vigente el régimen racista que regía en Sudáfrica bajo el gobierno segregacionista del Partido Nacional. 69 personas murieron y más de 180 resultaron heridas. La matanza se produjo en la localidad sudafricana de Sharpeville. La masacre provocó una ola de indignación, tanto en parte de la sociedad sudafricana como en la opinión pública internacional, y motivó que 6 años más tarde, en 1966, la Asamblea General de la ONU proclamase el 21 de marzo como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. La matanza se produjo en Sudáfrica, en ese momento gobernada por el Partido Nacional, una formación política ultraconservadora y supremacista blanca, que se mantuvo en el poder desde 1948 hasta 1994 y que impuso el apartheid, palabra que en la lengua de la minoría blanca dominante significa separación. El poder nacional ascendió al poder en 1948, en unas elecciones en las que solo los blancos tenían derecho al voto. Una de las leyes más racistas del apartheid fueron las Pass Law, que obligaban a los sudafricanos negros a llevar un pase en todo momento y que limitaba el acceso a las zonas reservadas a los blancos.
el gobierno del Partido Nacional utilizó las Pass Law para controlar el movimiento de los sudafricanos negros, restringiendo dónde podían trabajar y vivir. Durante años, muchas personas sudafricanas habían optado por protestar pacíficamente contra la ley del partido. En esta movilización se enmarca la marcha de Sharpeville. El gobierno respondió enviando gente policía, vehículos blindados e incluso aviones militares que sobrevolaron a la marcha. En protesta por la masacre de Albert Luthuli, activista negro y presidente general del Congreso Nacional Africano, Kemoso Paz, Nelson Mandela y otros miembros del Congreso secundario poco después, al 30 de marzo, unos 30.000 manifestantes marcharon a la ciudad del Cabo, capital del país, para protestar por los asesinatos, la masacre originó el tsunami de protesta que acabaría con el apartheid. El 1 de abril, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ONU, aprobó una resolución condenando los asesinatos y llamando al gobierno sudafricano a abandonar su política de apartheid. Un mes después, la Asamblea General de la ONU declaró que el apartheid era una violación de la Carta de la ONU. Tras años de lucha, la ONU declaró el 21 de marzo como el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Sin embargo, no fue hasta hace pocos años cuando se produjo el final jurídico del apartheid en Sudáfrica, un sistema político y social que permitió a una minoría blanca gobernar de forma discriminatoria durante 42 años, sobre una mayoría de afros, indios y mestizos. Fue el 17 de junio de 1991 cuando las tres cámaras del Parlamento de Sudáfrica derogaron la última de las leyes del compendio jurídico que sostenía el apartheid, que los recién nacidos fueran clasificados por razas. El gran icono del fin del apartheid fue Nelson Mandela, el cual, junto a Frederick de Klerk, recibió el Premio Nobel de Paz en 1993. Mandela llegó a ser el primer presidente negro de la historia de Sudáfrica en 1994. El perdón era uno de sus principales valores, de modo que entre 1996 y 1999 instauró la Comisión Sudafricana de la Verdad y la Reconciliación. Somos Almena, cooperativa feminista en apoyo a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala, desde Cataluña, España, con creación positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. ¿Cómo quieres que te quiera? El derecho de las mujeres a acceder a un trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres es una de las reivindicaciones femeninas más importantes de los últimos 100 años. Trabajo igualitario. Nuestra Constitución Federal establece que, para trabajo igual, debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Esta disposición tiene como objetivo evitar que las mujeres reciban un salario, prestaciones o beneficios menores que los hombres por el solo hecho de su sexo. Es importante saber que la denominación que se le dé al puesto o categoría es irrelevante, pues siempre que se desempeñen los mismos servicios o funciones, deberá de corresponder la misma remuneración, ya que de otro modo sería muy fácil violentar la igualdad sustantiva únicamente cambiando el nombre que se le da a cada puesto de trabajo. Finalmente, debemos saber que nuestra Constitución no prohíbe que un hombre perciba un ingreso mayor al de una mujer, o a la inversa, sino que únicamente prohíbe que el sexo de la persona sea el factor que determine el salario, las prestaciones, las prerrogativas o cualquier otro beneficio de índole laboral. Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano, toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje
de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. Som Almena, cooperativa feminista recolzant a formació i capacitació AC en els processos migratoris frontera Mèxic-Guatemala. Des de Catalunya a Espanya, amb creació positiva i amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Las Moradas. Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas. Como siempre hacemos una reflexión sobre el tema abordado el día de hoy. Estuvimos tocando el tema sobre el Día Internacional contra la Discriminación Racial. Y precisamente estamos viviendo momentos muy difíciles con la nueva administración y política migratoria que estamos viviendo en América Latina con el nuevo presidente Trump. México está siendo receptor de todas estas personas de diferentes nacionalidades que están retornando, sobre todo también en la mayoría mexicanos, pero también la presidenta ha tomado una posición de aceptar solamente a nuestras compatriotas, pero no a las diferentes nacionalidades, ya que eso le corresponde a su país, regresarlos a su país de origen bajo derecho y sobre todo de maneras dignas, no encadenados como normalmente se está haciendo ahora todo este proceso de retorno migratorio a los diferentes países, y en México no es la excepción. Es realmente indignante la situación que estamos viviendo y precisamente es un tipo de discriminación racial porque los Estados Unidos, como personas blancas, quieren simplemente ese tipo de personas físicas y de color dentro de su país, y sobre todo que sean estadounidenses y que no sean de otras partes de América. Realmente absurdo, ya que también el presidente Trump es una persona migrante, de abuelos migrantes. Entonces es muy absurdo. La historia en general de los Estados Unidos son de personas migrantes que llegaron y tomaron esa parte de América para poder vivir, y una parte de México que al final es Texas y toda esa parte del norte que es sur de los Estados Unidos y norte de México para nosotros. Entonces realmente es indignante, denigrante y muy penoso lo que está pasando ahora en esta frontera norte y lo que está pasando en la frontera sur con Guatemala, con todo el desplazamiento forzado que está sucediendo en diferentes partes de América Latina por la inseguridad, por la pobreza, por la falta de oportunidades, por la falta de una economía estable. México está siendo ese país receptor, pero desafortunadamente México también tiene muchísimos problemas sociales y de injusticia social. Se vuelve un problema tras otro problema en un efecto dominó que esperemos se pueda ir desahogando en el proceso, pero siempre tenemos que tener en cuenta que es con la ayuda de la población, con la ayuda del gobierno, con la ayuda de las fundaciones, agencias internacionales, para poder trabajar en conjunto con los diferentes países involucrados y también poder tener esta ayuda internacional que pueda ser un poco el colchón de todo lo que está pasando en estos territorios y sobre todo en la República Mexicana. En Europa tenemos esta guerra en Ucrania y lo que está pasando con Palestina, y realmente es indignante lo que le pasa a las mujeres, niños y niñas desplazados de su territorio a la fuerza de maneras infrahumanas totalmente, y que quedarán marcadas en la historia para siempre de todos estos niños y niñas que crecerán con esas imágenes de odio hacia las personas israelitas. Y es un cuento de no acabar, ¿no? Ellos hacen, luego otros hacen porque les hacen. Las guerras siempre son peores para las personas que son minoría, pero los que también son mayoría también pierden mucho, y sobre todo pierden humanidad, y sobre todo pierden valores, y sobre todo pierden el objetivo del ser humano, que es vivir en paz, respetar a las mujeres, los niños y a las niñas, y respetar a los humanos por el simple hecho de existir, y que ningún tipo de territorio es propiedad realmente de nadie en el planeta. En realidad simplemente son fronteras geográficas, pero en el mundo todos tenemos el mismo derecho de existir, absolutamente bajo los derechos humanos universales que sí existen para todo el planeta. Con esto nos despedimos.
y nos vemos hasta la próxima. Ha sido todo un placer. En controles técnicos, Erika Vázquez, y en conducción, Carolina Damián. Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de formación y capacitación, realizado en colaboración con CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook como FOCA o por nuestra página foca.org.mx. Las Moradas. Este programa está financiado por la Fundación Kellogg, Fundación Sociedad Justa, Fundación Panamericana para el Desarrollo, Diputación Barcelona, que impulsan los derechos humanos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas LGBTI en las migraciones y salud sexual y reproductiva.